Bueno, hola, bienvenidos. Les queremos dar a todos la bienvenida para este seminario que ha comenzado hoy. Es un seminario muy bonito, es un seminario de Apocalipsis, un libro que se las trae porque es un libro de esperanza, es un libro que nos muestra la verdad para este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Y este libro no trae miedo para los hijos de Dios, sino que trae seguridad, trae confianza. Y si vos te preguntás por qué vamos a hacer un seminario de Apocalipsis, bueno, porque hoy tenemos que hablar acerca de estos temas. Tenemos que hablar acerca de la profecía, tenemos que hablar acerca del tiempo del fin, lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Y qué te trae a vos de bueno estudiar el Apocalipsis? Bueno, muchas cosas. Primeramente te trae esperanza, porque el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro para los hijos de Dios, es un libro que puede ser entendido. Aunque hay algunas personas que te enseñan que está sellado, que no se puede entender, bueno, nada que ver. El libro de Apocalipsis se puede entender, está lleno de símbolos, esos símbolos se entienden con la Biblia y eso hay que ponerlo en práctica, hay que poder estudiarlo, hay que poder investigarlo, pero no por mi esfuerzo personal, sino a través del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos ayude, a pedirle a Dios para que envíe su Espíritu Santo, que nos ayude ahora a abrir su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, te rogamos, Señor, que ahora tú puedas ayudarnos a entender tu palabra. Envía al Espíritu Santo para que podamos comprender. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos invitarte a abrir la Biblia y vamos a utilizar la Biblia en esta noche. Vamos a ver varias cosas. El libro de Apocalipsis contiene muchísima información y la única forma de poder entender el libro de Apocalipsis es utilizando el método que Jesús utilizó, que utilizaron los profetas en la Biblia para poder descifrar los mensajes de Dios. El Apocalipsis es un libro profético y nosotros tenemos que descifrar los símbolos que tiene. Para eso tenemos que utilizar la Biblia, no utilizar otra cosa, sino utilizar la Biblia. No lo que a vos te parece, no lo que vos sentís, o que pueda sentir otra persona, sino lo que enseña la Biblia. ¿Y qué es eso? Que los símbolos del Apocalipsis se descifran con la Biblia. Cada símbolo del Apocalipsis, cada símbolo profético está explicado en la Biblia y nos dice qué significa cada cosa. Por eso vamos a ir adentrándonos en el libro de Apocalipsis, vamos a ir aprendiendo acerca del libro de Apocalipsis y vamos a ver de que esos símbolos tenemos que utilizar el método bíblico. ¿Cuál es el método bíblico para poder descifrar los símbolos, esos símbolos que aparecen? Es el método bíblico, teológico, histórico. ¿Sí? Primero vemos lo que dice la Biblia, que nos enseña acerca de lo que Dios nos dijo, y después vemos en la historia cómo se cumplió eso. Entonces la profecía no es solamente algo que está en el futuro, sino que la profecía es algo que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Cómo lo que fue dicho hace tanto tiempo me afecta hoy y cómo me va a afectar también a mí el día de mañana. Por eso quiero que vayamos a la primera pregunta de este seminario y dice allí, ¿qué revelación fue dada en 5 pasos? Y esa es la revelación de Apocalipsis, ¿no es cierto? La revelación que fue dada en 5 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 5. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Y Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito, principal de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces, son varias partes, ¿verdad? Son 5 en realidad las partes, ¿no es cierto? Los 5 pasos,
Y primero vimos que Dios Padre dio la revelación, ¿sí? Después está Jesucristo, después está el ángel, después está Juan, ¿no es cierto? Que todo eso tiene una respuesta. Lo fuimos leyendo allí, vos en tu casa, lo podés leer también, vos que nos estás viendo también a través de internet y las personas que estamos hoy aquí. Podemos ver en la Biblia de que Dios Padre dio la revelación a Jesucristo, Jesucristo la dio al ángel, el ángel la dio a Juan, Juan la escribió en un libro, y, ¿no es cierto? Y ese libro llegó a las 7 iglesias, y ese mensaje de las 7 iglesias hoy lo tenemos nosotros en nuestras manos y podemos comprenderlo, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. No se puede entender el libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis está en código. O sea, no lo puede leer una persona como si fuera un diario. Está escrito para los hijos de Dios. Entonces los enemigos de los hijos de Dios, los enemigos que están coaligados con el diablo, no pueden entender el libro de Apocalipsis porque no fue escrito para ellos, sino que fue escrito a las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias después las vamos a estudiar. Muchas cosas tenemos para estudiar, muchas cosas tenemos para ver en este seminario. Pero vamos ahora estamos introduciéndonos en todo esto. La segunda pregunta dice, ¿quiénes son bienaventurados por Dios en Apocalipsis 1:3? Bienaventurado aquel que lee los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Muy bien, los que leen, oyen y guardan las cosas escritas en el libro de Apocalipsis. Leen, oyen y guardan. No es simplemente alguien que tiene el libro de Apocalipsis, no es simplemente alguien que lo leyó, sino que leen, oyen y guardan. O sea, aquellos que cumplen también lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Esto es algo bien importante porque cuando vos estás en la introducción de un libro, como estamos haciendo ahora, que es el libro de Apocalipsis, la introducción del libro te va explicando quién es el autor, a quién va dedicado, ¿verdad? Y te explica también cómo hacer para entender ese libro. Bueno, el libro de Apocalipsis te dice justamente que los bienaventurados, los bendecidos por Dios, son aquellos que leen, oyen y guardan las cosas en el libro de Apocalipsis. O sea que el libro de Apocalipsis es muy importante para nosotros hoy. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A quién dice Jesús que las Escrituras revelan? Juan 5:39. Dice, la Escritura, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces revelan, dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Estas escrituras siempre revelan y dan testimonio de Jesús. El de Apocalipsis no es diferente del resto de la Biblia. Todas las escrituras de la Biblia, todos los libros de la Biblia, fueron inspirados por Dios y son útiles para enseñarnos a todos nosotros, como dice el apóstol Pablo. Después seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué método de enseñanza siguió Jesús? En Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27 y también el versículo 32. Entonces Jesús les dijo, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Muy bien, ahí resumiendo un poquito lo que acaban de leer, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las Escrituras lo que de él decían. Claro, la Escritura contiene llaves de oro que son importantes para nosotros, llaves de oro que nosotros debemos entender, son esos misterios que tiene el Apocalipsis, pero que no pueden ser entendidos sin la ayuda de Dios. Dios tiene que abrirnos a nosotros el entendimiento. No podemos comprenderla por nosotros mismos. Y los hijos de Dios pueden entenderlas, pero algo que no podemos hacer, algo que nosotros no podemos hacer es dar nuestra opinión personal acerca de la Biblia, lo que a mí me parece que puede significar este símbolo, lo que a mí me parece que puede significar este otro símbolo. No, nosotros tenemos que entender
de que la palabra de Dios está lejos de lo que yo siento, de lo que yo pienso, sino que yo tengo que ver lo que Dios dice. Vos tenés que leer la Biblia conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que a vos te parece, porque si no, claro, terminamos en un devenir sin entendimiento, terminamos en la nada misma y no nos ponemos de acuerdo en nada. Y por eso vos te preguntas, ¿por qué hay tantas iglesias en este mundo? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué no se ponen nunca de acuerdo? Claro, porque todos quieren dar su opinión. Todos quieren decir lo que les parece acerca de la Biblia, pero no quieren buscar realmente lo que dice Dios en la palabra de Dios. Si vos querés realmente saber la verdad, te aconsejo que sigamos en este seminario. Fíjate que Jesús usó, como decíamos hoy, el método histórico bíblico o el método bíblico histórico. No está primero la historia en la Biblia, no es de que sucedió algo y voy a tratar de buscarlo en la Biblia a ver si está en la Biblia. No, primero busco en la Biblia a ver lo que Dios dice y después veo lo que sucedió en la historia y ver cómo eso a mí me ayuda hoy. La Biblia está hecha para que me hable Dios a mí, no para que yo le hable a Dios, sino para que Dios me hable a mí. Es una carta que Dios te escribió, es una carta que Dios me escribió a mí y a todos nosotros para que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice, lo que Dios te está diciendo. Entonces es bueno a veces acallar un poco nuestros sentidos y dejar que el Espíritu Santo nos hable, dejar de hablar, sino que podamos orar y decirle, Señor, enseñame, yo no entiendo, mostrame la verdad en la Biblia. Por eso la pregunta 5 dice, ¿cómo reveló Dios su mensaje? ¿Cómo lo reveló en Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo, la cual que debía suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles al siervo Juan. Muy bien, ahí vemos que utiliza una palabra que dice manifestar. Manifestar o mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esa manifestación está hablando aquí, ¿no es cierto?, de una visión. Dios le mostró en visión a sus siervos lo que habría de suceder y eso nos muestra como si nosotros estuviéramos viendo la pantalla ahora. Claro, en esa época no existía esta tecnología donde había una imagen, una pantalla, sino que Dios le mostró en visión, como si estuviéramos viendo una película en una pantalla gigante. Dios le mostraba al profeta lo que habría de suceder, lo que habría de pasar en el futuro. Ahora, veamos un poquito más en detalle. Si Dios reveló, manifestó, ¿verdad? Él dio el primer paso. No fue el ser humano el que buscó a Dios para que le dijera, Dios, a ver, mostrame, ¿qué va a suceder? Sino que Dios fue el que dio el primer paso. Pero, ¿cómo lo hizo, no es cierto? Y es la segunda pregunta, ¿cómo comunicó Dios su mensaje? Ahí de nuevo en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, está clarísimo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, la declaraba, ¿sí? Significa comunicar por medio de signos o símbolos. De manera que las profecías del Apocalipsis son un lenguaje simbólico. Entonces hay cosas que son literales, hay cosas que son simbólicas. ¿Cómo me doy cuenta yo que algo es literal o algo es simbólico? Claro, porque cuando algo es literal no utiliza símbolos. Cuando yo hablo de manera metafórica, utilizo símbolos. Cuando la profecía es lo mismo, la poesía se parece porque, claro, nosotros utilizamos símbolos en la poesía. Te amo como el sol ama las nubes. ¿No es cierto? El sol no puede amar a las nubes, pero es simplemente una metáfora, ¿verdad? Y entonces tus ojos brillan como el amanecer. Claro, ¿cómo van a brillar los ojos como el amanecer? Es simplemente una comparación. Entonces los símbolos comparan una cosa con otra. Y entender qué significa cada símbolo es una cuestión de fe en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, a través de la Biblia. Ahora,
¿Por qué Jesús habló en parábolas? Es justamente la siguiente pregunta, en Lucas 8:10. Y él les dijo: a ustedes he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que al mirar no vean y al oír no entiendan. Claro, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Parece un trabalengua, ¿no? Pero justamente esto es una paradoja. ¿Cómo puede alguien ver? Es una contradicción, una paradoja es una contradicción. ¿Cómo alguien puede ver y no ver? Oír y no oír. Justamente porque está hablando de una manera simbólica, a fin de que solamente aquellos que están sinceramente buscando la verdad, seguidores realmente de Dios, puedan comprender lo que Dios dice. ¿Sí? Ahora, los seguidores de Satanás, las personas que están lejos de Dios, porque claro, vos o estás con Dios o estás con Satanás en la Biblia, y aunque sea difícil de entender para algunos, esa es la realidad. Entonces, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿podemos entender los símbolos de la profecía bíblica? Entonces vamos a buscar la primera de ellas, ¿verdad? En Daniel 7:23, y obviamente lo podemos entender, sí, lo podemos entender, pero vamos a ver, por ejemplo, algunos significados de los símbolos, como por ejemplo Daniel 7:23. Dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, y el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despejará. Muy bien, entonces hay una bestia, en Daniel 7:23 hay una bestia, ¿sí? Y vamos a ver después las aguas, que es en Apocalipsis 17:15. Ya la vamos a responder ahora a todas. Me dijo también: las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, está clarísima ahí la respuesta, pero vamos a leer también qué significa también en Ezequiel 4:6 un día en la profecía bíblica. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año de lo dado. Muy bien, entonces la primera de los símbolos que tenemos, que es la bestia, de Daniel 7:23, es un cuarto reino. La respuesta, ¿verdad? Ahí hablaba de un reino, un cuarto reino. Las aguas que aparecen allí en Apocalipsis 17:15 dice: son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Después lo que dice Ezequiel 4:6, que es un día, es un año, día por año. Entonces así vamos entendiendo algunas cositas de la profecía. Claro, nos estamos introduciendo, son pequeñeces que estamos empezando a conocer, pero así se empieza a poder desmenuzar todo lo que es la profecía, ¿no? Y vamos ahora a pasar a la pregunta 9, ¿no es cierto? Que dice: ¿cuán confiables son las profecías de la Biblia? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también palabras proféticas más seguras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, tenemos también la palabra profética más segura o permanente, como dicen en algunas versiones, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Son confiables las profecías de la Biblia? Claro que sí. Resulta que todas las profecías de la Biblia se han cumplido en el año, en el mes, en el día y en el horario que Dios había vaticinado. Hay personas que desconocen la Biblia y no saben sobre profecía. Entonces, al desconocer de Dios, desconocer de las profecías, no pueden confiar en algo que no conocen. Y claro, uno tiene miedo a lo que no conoce. Tiene miedo, y eso hace que muchas personas pongan en duda porque hay alguien que los engañó, alguien que los estafó, pero no fue la Biblia, no fue Dios el que te estafó, fue una persona la que te pudo haber engañado. Quizás por eso perdiste la confianza, pero yo te invito para que vos sigas conmigo leyendo la Biblia y que puedas confiar en Dios, así como yo confío y tantos otros confiamos en el Señor, sabiendo que su palabra es verdad.
Ahora vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 10 dice: ¿nos amonesta Dios a no tener una interpretación privada? ¿Qué les parece? A ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ante todo, sepan que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta. Muy bien, y también tenemos Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. ¿Qué dice? Yo te testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Así, alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, está clarísimo. Primeramente, nosotros no tenemos que dar interpretaciones privadas. ¿Por qué? Porque ninguna profecía es de interpretación privada. Clarísimo lo que dice Pedro con respecto a esto, para enseñarnos a nosotros de lo que no es lo que a mí me parece, ¿verdad? Y no es tampoco algo que yo voy a ocultar para mí. Si yo sé algo de la palabra de Dios, tengo que compartirlo así como te lo estoy compartiendo a vos en este momento. Y Apocalipsis 22, 18 al 19, justamente nos dice que no hemos de añadir ni quitar nada del libro de esta profecía. La Biblia 5 veces nos dice esto, no solamente en Apocalipsis, también lo nombra en Deuteronomio, ¿verdad? Es bien importante para Dios esto. No añadir ni quitar nada a la Biblia, claro, ¿por qué? Porque aquel que añade va a ser castigado por Dios. Y claro, nosotros no queremos hablar del castigo porque tenemos miedo a ser castigados. Y muchos te enseñan, te dicen: no, pero Dios no castiga, Dios ama a todos. Sí, Dios ama. Pero también hay que tener en cuenta de que Dios te advierte en la Biblia, y lo que te dice la Biblia está por encima de lo que te dicen las personas. Dios va a castigar a aquellos que no lo obedecen. Por eso prestemos atención a este mensaje, porque justamente no es para meterte miedo, no es para meterte miedo, simplemente es para saber, como te pasa en la vida real, si vos haces algo malo, hay consecuencias. Y si haces algo bueno, ¿qué hay? Hay premio. Hay premio, ¿verdad? Y eso es algo muy lindo, eso es algo muy bueno. Ahora, ¿por qué algunos afirman que el Apocalipsis no se puede entender? Isaías capítulo 29, versículos del 10 al 14. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, al cual se diere al que sabe leer y le dijere: lee ahora esto. Y él le dirá: no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios? Me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría, sus labios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Muy bien, muchas gracias. Fíjense de que a pesar que era largo este pasaje, tiene mucha riqueza, claro, porque nosotros tenemos que entender que este pasaje nos está hablando que hay personas que no van a entender la visión, no van a entender lo que Dios ha enseñado, porque tratan de seguir a Dios de forma fingida. Tienen una religión, pero no están con Dios. Van a una iglesia, pero no pueden entender lo que dice la Biblia. Satanás trata de mentirnos, trata de pretender, trata de enseñarnos de que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que es un libro sellado, que es un libro que no se puede entender, que no se puede leer porque es difícil, porque te vuelve loco, te dicen algunos. ¿Cómo vas a estar leyendo eso? Te vas a volver loco, te dicen.
Pero no es para volverte loco. Lo único que tenés que hacer es justamente acercarte a Dios de corazón. Pedirle a Dios que te ayude, pedirle a Dios perdón por tus pecados, pedirle a Dios por haber fingido, por simplemente tener una iglesia, por ir a una iglesia o participar de una religión. La Biblia no tiene religión, la Biblia no es una religión, la Biblia no pertenece a una religión específica como algunos te dicen que la Biblia pertenece a los judíos. No, pará, un momentito. La palabra de Dios pertenece para aquel que busca a Dios de todo corazón. Si vos estás buscando a Dios de todo corazón, si vos te acercás a Dios con un corazón humilde, con un corazón tratando de saber, pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre lo que dice la Biblia, lo vas a entender. Y si encontrás a un hijo de Dios que ya está comunicado con Dios, te va a poder guiar para que vos puedas entender el Apocalipsis. Por eso estamos haciendo este seminario, para que vos puedas entender de que el libro de Apocalipsis es un libro que puede estar abierto al alcance de tu mano. Este no es un libro que ha estado sellado por Dios, sino que este es un libro que ha guiado a los hijos de Dios por ya más de 2000 años. Y qué lindo es saber que Dios deja una guía para sus hijos. Y si vos te considerás un hijo de Dios, entonces tenés que aprender de este libro. La pregunta 12 dice, ¿qué parte de la Biblia es inspirada? Segunda de Timoteo 3:15. A ver. Dice, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Muy bien. Toda la Escritura, entonces, dice, es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué lindo, qué lindo. Todo eso hace la Escritura. Es inspirada divinamente, es inspirada por Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dios no te quiere dejar como te encontró. A ver, ¿qué sabes de la Biblia? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué te quiero mostrar yo? De que a veces te pudieron haber enseñado los primeros rudimentos. Y si no estás entendiendo esto que acabo de decirte, los primeros rudimentos, es porque quizás no tengas mucho conocimiento de la Biblia. Porque eso también tiene un significado en la Biblia. Quizás a veces te enseñaron algunas cosas en tu vida. Te encontraste con un poquito de la luz de Dios y aprendiste. Bueno, Dios no te quiere dejar con ese poquito de luz. Quiere que tu vida se ilumine por completo, en absoluto, ¿sí? Que Dios cumpla su propósito en tu vida, de forma absoluta, no una parte nomás, sino todo tu ser sea iluminado por el Espíritu Santo, y que vos no entiendas solamente una partecita de la Biblia y digas, no, esta parte no la leo porque es difícil, no, esta parte no porque es complicada, no, esta parte no porque mi pastor me dice que esta parte no hay que estudiarla, o no, yo aprendí que esto, no, mira, la Biblia puede abrirse a vos de par en par si vos realmente querés aprender del Señor. Si vos querés aprender del Señor Jesucristo, tenés que aprender a comunicarte con Él y saber que toda la Biblia es inspirada, no una partecita, no de que, no, el Antiguo Testamento nomás, no, el Nuevo Testamento no, o sí, el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo Testamento porque eso ya pasó. Mirá, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y todos ellos forman un canon, forman algo que no se puede separar. Si Jesús, estando en la tierra, citaba el Antiguo Testamento, todo el tiempo, todo lo que... Mirá qué lindo ver el ejemplo de Jesús. Esto que estamos hablando ahora se aplica de forma perfecta en la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Te contaba lo que había sido profetizado de él en el pasado. Te contaba lo que estaba escrito en la Biblia, el método bíblico histórico. Dios mismo, Jesús mismo, nos decía lo que decía la Escritura, le decía a sus discípulos lo que decía la Escritura acerca de él, y después le mostraba cómo se había cumplido en su vida, cómo se había cumplido en la historia eso que estaba escrito de él. ¡Fantástico! Eso es lo que tenemos que aprender, a saber unir la Biblia, a saber de que no hay que tenerle miedo a esto, sino que a confiar en el Señor.
de una forma linda. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 13, dice, ¿qué podría ocurrir si torcemos las Escrituras? Porque esto es un peligro. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 al 16. Y entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Muy bien, lo que dice Pablo es algo muy importante. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen la Biblia. Claro, porque es verdad, hay mucha gente que no está sabiendo, no está instruida en el camino de Dios, no está instruida por el Espíritu Santo y se anima a hablar y a enseñar cosas que le parece que están bien, pero claro, la Biblia dice que todo aquel camino que te parece derecho es camino de muerte, ¿sí? Todo camino que al hombre le parece derecho, que piensa que está bien, se equivoca si no es conforme a la Escritura, si no es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una brújula, es una guía que nos muestra el camino a seguir. Si nosotros torcemos la Biblia, podemos causar nuestra perdición, y no solo la nuestra, sino también la perdición de otras personas, porque lo que estaba diciendo ahí el texto es que algunos tuercen la Escritura y algunos lo hacen a propósito. No es de que no saben, algunos saben y lo hacen a propósito, porque quieren tener ganancia. Algunos utilizan el Evangelio como ganancia, no lo utilizan como algo bueno. Entonces hay personas que están totalmente desenfocadas en la vida y se encuentran con alguien que les dice algo lindo, que les habla bonito y que les pide cosas que Dios no pide. Y entonces así que llega la estafa. Son estafados. Y por eso después cuesta confiar en lo que Dios dice. Y las personas se van con la iglesia y se pelean con Dios. No se pelean con el pastor o con el hermano de iglesia. No, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la Biblia. Se pelean con Dios, en definitiva. Porque la culpa la tiene Dios. Y claro, siempre nosotros le echamos la culpa a Dios por alguien que torció la Escritura. Dios no fue el culpable. Dios no torció la Escritura. Y yo a veces tengo que asumir también la responsabilidad y darme cuenta de que yo me dejé engañar. Porque yo no leí, yo no busqué. ¿Cuánta gente va a la iglesia y no lee la Biblia? Solo la lee el pastor. Mirá lo que estamos haciendo ahora. Yo no estoy leyendo la Biblia, la leen mis hermanos acá, la leemos, te la presentamos. Vos la podés buscar en la Biblia. Y claro, y vos tenés que corroborar que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero eso sí, siempre guiado por el Espíritu Santo. Porque, claro, el riesgo es causar nuestra propia perdición. Y en la pregunta 14 dice, menciona 6 requisitos para entender en verdad la Biblia. Y bueno, vamos a ver el primero de esos requisitos de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Apocalipsis 21:6. Porque el Señor me dijo así, ve por centinela y que hagas saber lo que veas. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hechos 17:11. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien, entonces en 1 Corintios 2:14 la respuesta es: debo tener discernimiento espiritual, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. O sea, no es lo que a mí me parece, no es lo que me dijo fulano, no, porque yo una vez, un pastor me dijo, yo una vez escuché a un sacerdote, una vez una persona me dijo que eso era así, entonces para mí esa es mi verdad. Yo no tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. La verdad está en Dios. Yo no soy dueño de la verdad, ni vos tampoco. Pero nosotros tenemos que encontrar la verdad en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo puedo entender espiritualmente la Biblia, se debe entender. O sea, si puedo entender la Biblia, puedo entender después el resto de cosas. Ahora, si vos tenés tu Biblia y no la podés entender y necesitas de un videíto, necesitas de una persona para que te explique la Biblia, necesitas de un pastor para que te explique la Biblia, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenés discernimiento espiritual. Y el primer punto para poder entender la Biblia es tener discernimiento espiritual. El segundo punto, debo tener el agua de las Escrituras. El agua de las Escrituras es el Espíritu Santo. El símbolo para el Espíritu Santo en la Biblia, uno de los símbolos, porque hay muchos, es del Espíritu Santo, es el agua. Ahora, el 2 de Timoteo 2:15, debo usar bien las Escrituras. Las Escrituras no son para darle palos a alguien. No son para decirle: mirá lo que dice la Biblia acá, mirá lo que vos estás haciendo, y darle con un palo en la cabeza. No, hay momentos para la exhortación, es verdad, pero debo usar bien las Escrituras. No debo usar ni para destruir, ni para pelear las Escrituras, porque a algunos les encanta pelear, ¿no? Les encanta pelear. Entonces les encanta discutir sobre la Biblia, les encanta hablar sobre la Biblia, ¿verdad? Pero se pelean. Pero la Escritura debe ser bien usada. Si vos querés aprender, yo te puedo enseñar, pero con la ayuda de Dios. Yo tengo que estar también discerniendo espiritualmente, y yo tengo que también tener el Espíritu Santo en mi vida para poder enseñarte. Pero yo te enseño a vos para que vos después aprendas solito. No te puedo estar tironeando toda tu vida. Ahora también debo escudriñar todas las creencias por la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Es investigar lo que dice la palabra de Dios. Tengo que corroborar lo que dicen, lo que me están enseñando con la Biblia. Debo guardar las cosas en ellas escritas. O sea, el conocimiento de la Biblia es para ponerse en práctica. ¿Qué es guardar algo en la Biblia? Guardar significa poner en práctica. O sea, aprendí algo, perfecto, eso es mi alimento. Lo aprendí, lo mastico, lo vivo. No puedo simplemente saber algo, no es simplemente conocimiento la Biblia. Debo hacer la voluntad de Dios. Claro, porque hay cosas que no me van a gustar que voy a aprender en la Biblia. Hay cosas que mi vida no refleja lo que dice la Biblia. Y claro, hay veces que me cuesta. Porque vamos a ser sinceros, a todos nos cuesta. Pero con la ayuda de Dios puedo hacer su voluntad y no la mía. La pregunta número 15. ¿Qué promesas se da a los que obedecen? Guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, que vendrá en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Muy bien, muy bien. Capaz lo repetimos el versículo. A ver. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba, que vendrá en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Muy bien. Entonces, esta pregunta me muestra claramente, ¿no es cierto?, que seremos guardados de la prueba. Seremos guardados de la prueba. Y Apocalipsis 22:14, ¿qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Muy bien. Entonces, ahí tenemos: serán guardados de la prueba, comerán del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad de Dios. Qué hermosas promesas se dan a los que obedecen. No solamente esta, hay muchas más en el libro de Apocalipsis, pero estamos resumiendo porque el tiempo ha pasado y justamente queremos mostrarte de que estamos introduciéndonos recién en lo que es este seminario.
Y este seminario es un seminario muy bonito y está hecho para que vos puedas confrontarte con lo que dice la palabra de Dios. Para que vos puedas saber de que podés tener discernimiento espiritual si vos te acercás al Señor. Si vos podés dejar a un lado tu orgullo, tu miedo, y ponerte de rodillas y pedirle al Padre que envíe el Espíritu Santo para que vos puedas comprender lo que dice la Biblia. La pregunta es, bueno, en realidad te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿vos creés que la Biblia es la palabra de Dios? Si vos creés que la Biblia es la palabra de Dios, Amén. si vos lo crees, entonces decime una cosa, ¿por qué no hacer lo que dice el Señor? Porque es justamente la pregunta 16. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios a medida que Él revele su verdad? Claro, porque Dios, ¿cómo te va a revelar la verdad? A través de la Biblia. Es un libro santo, es un libro sagrado. Tu Biblia dice Santa Biblia, dice Sagrada Biblia. O algunas Biblias dicen solamente Biblia. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo lindo de eso? Es de que vos podés hacer un compromiso con Dios en esta noche. Que vos podés realmente decirle al Señor, Señor, yo creo que la Biblia es tu palabra. Yo quiero obedecer lo que dice la Biblia. No quiero hacer caso a lo que me dicen las personas. No quiero seguir ciegamente a alguien. Yo quiero descubrir la verdad. La verdad. Y bueno, este seminario nosotros queremos mostrarte la verdad de lo que dice la Biblia. Para que vos puedas confiar en ese Rey, en ese Dios celestial que está dispuesto a mostrarte la verdad de la Biblia. Y esta respuesta, yo no la voy a responder, esta pregunta, perdón, yo no la voy a responder, sino que la vas a responder vos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios a medida que Él te vaya revelando esa verdad? Si es así, déjame hacer una oración por vos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, quiero rogarte que tú puedas ayudarnos a confiar en tu palabra, puedas ayudarnos, Señor, a confiar en ti y a saber de que podemos, Señor, aprender mucho más si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre la verdad de la Biblia. Señor, yo quiero que hoy me muestres la verdad. Yo quiero que hoy le muestres a cada una de las personas que están aquí, a las personas que nos están viendo por internet, que les muestres la verdad, Señor, con corazón sincero, para que ellos puedan también verte a ti, Señor. Verte a ti, confiar en ti. Dejamos, Señor, nuestras vidas bajo tu bendición, bajo tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.